todo niño con TDAH tiene estos 3 componentes, o más de uno, o más de otro, o solamente 2? Según la última clasificación que existe, TDAH, existen 3 variantes. Una variante en la que predominan los síntomas de inatención, otra variante en la que predominan los síntomas de hiperactividad, impulsividad, y otra variante en la que estos síntomas están combinados. Hay los dos. Te preguntas, oye, ¿TDA y TDAH es lo mismo? ¿Cuál es la edad en la que yo ya puedo decir, parece que en el futuro le voy a dar el diagnóstico? A partir de los 4 años. Antes de esta edad, no es que no haya niños que sean más hiperactivos de lo que deberían ser, pero no tenemos cómo confirmarlo o cómo medirlo. ¿Qué opinas sobre la disciplina y los límites impartidos en la familia en niños con TDAH? ¿Ellos también necesitan estos límites y esta disciplina o es diferente? Es una explicación, pero no debería ser una justificación. Y para terminar, algo importantísimo, ¿no? Que es la escuela. ¿Los niños con TEA necesitan un colegio especial o podrían ir a cualquier colegio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Rivara, pediatra, neonatólogo y magíster en nutrición. Y este es el primer episodio del podcast Conversando con el Dr. Gus. Y la alegría es aún más grande por el invitado que tengo esta tarde aquí en casa. Seguramente lo conocen, es Luis Miguel Milla, un gran neuropediatra, en mi opinión quizás el mejor. Y Luis Miguel Milla es amigo mío más de 10 años. Hemos trabajado juntos más o menos unos 8 años. Fue formado en el Hospital Cayetano Heredia, la Universidad Cayetano Heredia, donde además trabajó algunos años. También trabajó en el Instituto de Salud del Niño. Trabajó 8 años en la Clínica Delgado, donde tuve el placer de conocerlo y compartir muchas experiencias de amigos y también clínicas. Además, tiene un gran desempeño en redes sociales, tiene muchos seguidores en Instagram y desde hace un par de años, más o menos, se desempeña en la práctica privada en diferentes aspectos de la neuropediatría, pero sobre todo muy abocado al neurodesarrollo. Así que esta conversación de hoy va a ser muy interesante. Vamos a hablar de diferentes tópicos de la neuropediatría, del neurodesarrollo de los niños, pero fundamentalmente hablaremos de TDAH, que ya nos explicará él en qué consiste, y de la segunda condición que es TEA, o sea, el autismo. Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? Gustavo, muchas gracias por invitarme. Tú sabes que todos los que somos tu fan hemos esperado que abras tu podcast. Hace 5 años te lo venimos rogando. Tú sabes que cuando me invitaste a grabar este primer episodio, yo estaba de vacaciones, estaba de viaje. Y le conté a Denise, que es mi esposa, que es tu fan número 1 o la número 2, no sé. Y me dijo, tienes que comprar tu pasaje ahorita porque te regresas a Lima y tienes que grabar el episodio con Gustavo, por favor. Ya, digo lo que tú digas. Sí, no, gracias. Así que contento y gracias por invitarme. No, y gracias por aceptar, porque en realidad es el primer episodio de este podcast, que va a tener muchos más, pero era mi deseo que sea contigo. Valoro muchísimo tu trabajo. Muchos de los niños que yo atiendo se atienden contigo también y los resultados son maravillosos. Así que, ¿qué te parece si empezamos conversando con TDAH y luego hablamos de TEA? Entonces, para no hacer larga la introducción, te voy a lanzar una pregunta directa. TDAH, ya nos dirás qué significa cada letra, pero ¿cómo lo definirías de una manera sencilla, como para que cualquier persona que no se dedica a la medicina lo entienda? Claro que sí. Bueno, primero voy a empezar por las siglas, ¿no? TDAH significa trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿ok? Ahora, todos nosotros, las personas, tenemos unas herramientas cognitivas que nos permiten navegar por nuestro día a día. Eso se llaman las funciones ejecutivas. Es la atención, la concentración, la organización, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio. Y eso me sirve para todo, para jugar el fútbol, para amarrarme los zapatos, para llegar temprano a mi clase, para hacer la monografía sobre Miguel Grau que me han dejado el martes, para tocar música, para absolutamente cualquier actividad que yo haga en el día. Entonces, todos nosotros, los seres humanos, vamos desarrollando estas funciones ejecutivas con los años. Pensamos que no están completamente desarrolladas o maduras hasta los 21 años. Y ya tenemos más o menos una noción de qué nivel de madurez se espera de acuerdo a la edad. Evidentemente, la atención, la concentración va mejorando con la edad, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, hasta los 21 años. Y lo que ocurre es que hay un grupo de personas
que tienen un nivel de atención, una madurez menor a la que se esperaría por su edad. Entonces, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un menor desarrollo de esas funciones ejecutivas. Pero no solamente basta con que haya un menor desarrollo, sino que ese menor desarrollo o esa inmadurez tiene que estar causándole problemas, lo que llamamos nosotros una repercusión clínica. Tiene que estar causándole algún problema a nivel académico o social O familiar. o conductual o familiar para decir que esto es considerado un trastorno. Entonces, las siglas son engañosas, ¿no? Porque uno pensaría que es déficit de atención e hiperactividad solamente, pero es más que eso, ¿no? Es también capacidad para organizarse, es también capacidad para retener la información para utilizar en la memoria de trabajo, es la velocidad de procesamiento, que es la rapidez con la que uno tiene la respuesta lista, ese control inhibitorio. Entonces, es más que solamente falta de atención, hiperactividad, es más complejo. Y no todas las personas que tienen este TDAH tienen todas las funciones ejecutivas inmaduras al mismo tiempo, ¿no? Claro. Hay algunas personas que no tienen hiperactividad ni impulsividad, tienen un buen nivel de control inhibitorio. Entonces podríamos decir que los niños o las personas con TDAH entonces tienen déficit de atención, o sea, esta capacidad de prestar atención a un evento o una actividad la tienen disminuida. Además, son hiperactivos, están constantemente en movimiento. Y en tercer lugar, son impulsivos, ¿no? Son tres componentes, básicamente, entre otras cosas. ¿Todo niño con TDAH tiene estos tres componentes, o más de uno, o más de otro, o solamente dos? Sí. No todas las personas con TDAH tienen todos los componentes al mismo tiempo involucrados, ¿no? Hay algunos niños que, o niños o niñas, o jovencitos o adultos, porque el TDAH también hay en adultos, que sí, efectivamente son hiperactivos o impulsivos. Les falta el control inhibitorio y esa es su principal manifestación. Pero, por otro lado, mantienen más o menos buenos niveles de atención o de concentración o de organización. O al revés, también hay algunos que más bien no son hiperactivos, impulsivos, son tranquilitos o tranquilitas y lo que tienen es la velocidad de procesamiento y la concentración. Entonces, eso ha hecho que, según la última clasificación que existe, el TDAH, ahora decimos que existen tres variantes. Uh-huh. Una variante en la que predominan los síntomas de inatención. Ya. Otra variante en la que predominan los síntomas de hiperactividad, impulsividad. Y otra variante en la que estos síntomas están combinados, hay los dos. Claro. Y algunas personas, para aquellos niños, niñas, jovencitos, adultos que tienen esa variante en la que predominan los síntomas de inatención, usan el término TDA, que significa trastorno por déficit de atención. Entonces preguntan, oye, ¿TDA y TDAH es lo mismo? Bueno, según la definición estricta no existe el término oficial de TDA, ¿no? Es TDAH en la variante en la que predomina la inatención, pero coloquialmente se puede utilizar. Es lo mismo, solamente que para denominar que en este primer grupo no hay tantos síntomas de hiperactividad. Claro, o sea, no todos son iguales. No todos son iguales. Como pediatra, y seguramente también los maestros, las profesoras, podrían decirnos que los niños pequeños, por definición, son hiperactivos. Los niños pequeños, por definición, no tienen tanta capacidad de prestar atención, sí. Y los niños pequeños son impulsivos. Significa que, de alguna otra manera, y entre comillas, podríamos decir que todo niño pequeño en algún grado tiene TDAH. Entonces eso dificulta el diagnóstico y hace que el diagnóstico no sea tan temprano. ¿Cuál es la edad en la que yo ya puedo decir o darle un diagnóstico a un niño? Y si ese niño chiquito de 2 o 3 años me está dando signos tempranos de que yo diga, parece que en el futuro le voy a dar el diagnóstico. ¿Cuál es esa edad en la que yo puedo establecer un diagnóstico? Claro. La atención, la concentración, la autorregulación, el control inhibitorio va madurando desde que nacemos hasta los 21 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, el nivel de atención de un niñito de 2 años no es el mismo que de un adolescente de 16. El asunto es cómo medimos hasta cuánto es, entre comillas, lo normal o lo esperado para 3 años. Oye, yo he tenido 4 hijos de 3 años y el tercero es diferente a sus hermanos. ¿Por qué? Porque es distraído, es inatento o es demasiado inquieto, movido. Más de lo que uno esperaría para esa edad. Es una gran pregunta, ¿no? Y la verdad, para ser sincero, no tenemos instrumentos para medir el nivel de atención o de hiperactividad que tiene este niño. ¿Es más de lo que se esperaría para su edad o está dentro de lo que uno podría esperar para esa edad? Y consideramos que tenemos instrumentos más o menos ya un poco más válidos
según los americanos, que publicaron su guía hace un poco tiempo, a partir de los 4 años. Según los británicos, en la guía NICE que publican, dicen a partir de los 5 años. Entonces, según la última actualización de la guía, que es del 2019, nos sentimos que tenemos los instrumentos para medir eso, hasta cuánto es lo normal o esperado y cuánto ya se sale de eso, a partir de los 4 años, en un caso, o 5 años, según que ya revisen. Entonces, antes de esta edad, no es que no haya niños que sean más hiperactivos de lo que deberían ser, pero no tenemos cómo confirmarlo o cómo medirlo. Yeah, pero el espíritu de esas guías es, oye, no esperes a que tenga un diagnóstico, una edad para hacer un diagnóstico, sino si tú ves que un niño tiene ciertas características o se está presentando, haz la intervención tempranamente, ¿no? Puedes hacer intervenciones terapéuticas. Sí. Claro. Y cuando hablamos de TDAH, entonces a veces las mamás, y siempre las mamás tienen culpa, ¿no? Y dicen, me acaba de decir el neurólogo que mi hija o mi hijo tiene TDAH. ¿Qué hice mal? ¿Tiene una predisposición familiar? ¿Se asocia con algo en el embarazo? ¿Se asocia con la nutrición? ¿Con las pantallas? Un poco de todo. ¿Hay algo que se ve que se asocia como factor de riesgo o no? Claro. Se han investigado, sí hay cosas que se asocian como factor de riesgo, ¿no? Se ha investigado muchísimo sobre el origen, la causa del TDAH, ¿no? Primero, había una teoría, una postura acerca de que el TDAH no existía. Realmente es un invento de la psiquiatría americana del siglo XX, ¿no? Pero realmente cuando uno se pone a revisar literatura antigua, uno puede encontrar reportes de personas, de pacientes, vamos a decir, que correspondían a lo que ahora conocemos como TDAH ya desde 1650, ¿no? Muchísimo antes que existiera la medicación y que existiera el tratamiento y terapia, antes que se le llamara así. Entonces esto existe. Y además ahora con la tecnología que tenemos ya podemos ver cómo va madurando la corteza, ya podemos cuantificar cómo van las conexiones y claramente hay una evidencia en que hay unos circuitos diferentes o madurez diferente, ¿no? que justifica toda esa función. Entonces, dentro de todas esas diferencias encontramos que hay un fuerte componente genético. Actualmente hemos identificado más de 64 genes relacionados fuertemente con el TDA. Todos esos genes tienen que ver con la manera como las neuronas en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, en parte del cerebro se organizan. Y también es mucho más frecuente encontrar esta condición, déficit de atención con hiperactividad, si es que hay familiares de primero o segundo grado con historia confirmada o no confirmada de TDA. Es mucho más frecuente encontrar esta condición del déficit de atención con hiperactividad si es que hay familiares de primer o segundo grado con condiciones psiquiátricas, depresión, ansiedad, eso también predispone. Es mucho más frecuente que 2 gemelos idénticos tengan TDA. Hay una correlación de casi 85% versus 2 mellizos, hermanos que han estado en el embarazo en el mismo momento, pero no son genéticamente iguales. ¿No? Que tiene una correlación de casi 65%. Y es también menos que 2 hermanos nacidos con años de diferencia, en donde hay una correlación de casi 15%, ¿no? Claro. Entonces, mientras más cercanos genéticamente seamos, más probable es que si uno lo tiene, el otro también lo tenga. Entonces, todos estos hallazgos nos hacen pensar, concluir que el TDA es una condición predominantemente genética. No siempre heredada, pero la mayoría de veces sí, uno hereda la predisposición. Pero sobre esa predisposición hay factores ambientales que pueden influir en que se manifieste. Pensamos que probablemente intoxicación ambiental en los primeros años, sobre todo, eso afecta al cerebro, ¿no? Intoxicación desde el embarazo en los primeros años. Plomo, mercurio, hay algunos estudios con organofosforados, etcétera, que dicen, oye, exposición temprana. O sea, pesticidas, no mercurio, que sobre todo en el pescado, ¿no? Los pescados que consumimos. Los medicamentos que toman a veces la mamá durante el embarazo pueden contribuir. Anemia. Desnutrición. Pensamos nosotros también que malas condiciones de salud general, ¿no? Otras enfermedades también pueden contribuir para eso. La edad de los padres también en algunos estudios se ha demostrado que puede influir. ¿Más en mujeres o en hombres? En ambos, pero la edad del hombre... No, me refiero, la proporción de niños con diagnóstico, ¿predomina más TDAH en hombres o más en mujeres? Sí, predomina más en hombres, pero podría ser que sea un tema de cómo lo estamos midiendo, ¿no? Porque, como te comenté, hay
3 variantes. Una variante donde son más hiperactivos que inatentos. Y esos son los que más llaman la atención. De hecho, a comienzos del siglo XX, 1900, 1918, 20, a esto se le llamaba el trastorno hiperkinético de la infancia, ¿no? Así es. Porque esto era lo que llamaba la atención. Aquel niño que es impulsivo, movido, no se para así, te destroza el consultorio. Esos son los que llaman la atención. Y generalmente los varones tienen más esa forma de presentación. Esa conducta, ¿no? Claro, en los 80s, 90s se decía mucho, ¿no? Hiperkinético. Estos son los que más llaman la atención y por lo tanto son los que con más probabilidad van a llegar a un diagnóstico. Y una duda. Actualmente, ¿hay más niños con esta condición o es que ahora se diagnostica mejor? Ahora se diagnostica mejor. Con el TDAH ocurre una cosa muy curiosa, que es que cuando uno empieza a ver los estudios bien hechos, metodológicamente más correctos, y ve cuál es la prevalencia, la proporción de TDA en el mundo a lo largo del tiempo, se da cuenta que la proporción, la prevalencia, ha seguido más o menos similar desde la época de los 50, que empezamos a medirla, hasta ahora, ¿no? Que es más o menos entre 6 y 9%. Entonces uno ve estudios de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, bien hechecitos, y ver que la proporción se mantiene más o menos. No es claro. Que haya más casos. Lo que pasa es que, claro, en el Perú hemos pasado de 1% a 8, 9%, porque ahora estamos diagnosticando más. Se más. identifica, claro. En mi salón de clase nosotros éramos 180 chicos en una promoción. ¿Y cuántos tenían diagnóstico de TDAH? 0. ¿Pero cuántos eran hiperkinéticos? Eso es lo que te iba a decir. Si miramos a nuestra infancia, yo en los años 70, en mi promoción, había muchos hiperkinéticos, impulsivos y que no tenían capacidad para prestar atención. Pero nadie hablaba de TDAH. Por supuesto. Entonces, un compañero mío de promoción que tenga a su hijo en el mismo colegio me va a decir, oye, pero antes no habían casos y ahora sí están aumentando los casos de TDAH. ¿Te acuerdas, Luis Miguel? En nuestra época no había. Tienes razón, no había. Pero no es porque no había, sino que no se diagnosticaba, ¿no? Entonces, va a depender de cómo se diagnostica, ¿no? Si yo hago un estudio, quiero saber cuál es la proporción de niños con TDAH en el RIMAC. Y me consigo una muestra, vamos a hacer 2.500 familias y consigo el número de teléfono y los llamo. Le digo, señora, ¿su niño tiene menos de 8 años? Sí. ¿Cree usted que su niño es hiperactivo, inquieto, movido? Sí, es así. Ah, ya. Entonces hago mi lista y probablemente el estudio, haciéndolo así, me va a decir que en el RIMAC hay 55% de prevalencia de TDAH, ¿no? Si yo le pregunto a través de una encuesta a los profesores, me va a dar otro porcentaje. Si yo reviso los récords médicos de todos los hospitales, clínicas de RIMAC que han atendido a esa población, voy a tener otro dato. Entonces, la proporción de TDAH va a variar, depende de cómo yo investigo, ¿no? Pero cuando se han hecho estudios bien hechos, con los criterios actuales, con instrumentos bien medidos, el resultado es similar a lo largo del tiempo. Y algo que a los padres y a las madres fundamentalmente les genera mucha angustia, incluso dolor, es cuando el especialista les habla de la posibilidad de la medicación, de estos fármacos que se utilizan, algunos muy nuevos, otros muy antiguos. Ya te preguntaré sobre el Ritalin también. Entonces, estos fármacos tienen obviamente beneficios, pero también podrían tener efectos secundarios. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿en qué casos consideras tú o los especialistas que es momento para utilizarlos y cuáles son los beneficios? Por supuesto. Cualquier cosa que entra al cuerpo, como suplementos, nutrientes, vitaminas, medicamentos, son con la intención de ayudarnos en algo, ¿no? Pero claro, todo puede causar efectos secundarios. Por ejemplo, un suplemento, un mineral, el magnesio, que tiene algunas ventajas, unas propiedades, algunas cosas, normalmente está en la dieta, pero a veces lo tenemos que suplementar. Y uno diría, oye, pero el magnesio es tranquilo, seguro, es inocuo, es natural, no pasa nada. Pero si uno no lo usa con cuidado o no es la dosis adecuada, o a veces uno reacciona mal, y el magnesio puede causar diarrea. Claro. Y el magnesio puede acelerar el depósito de cálculos también en los riñones. O sea, tampoco, nada es inocuo, ¿no? Como decía Paracelso, todo es veneno, nada es veneno. Depende de la dosis. Depende de la dosis. El Panadol, el paracetamol, ¿no? Medicamento uno de los más usados en el mundo para tratar la fiebre, el dolor. Algunas personas hacen reacciones de inflamación. O sea, todo puede pasar. Pero nunca es la intención esa, ¿no? Entonces, hay unos medicamentos que hemos descubierto y ya tenemos casi 86 años, un poquito más, desde que empezamos a usar medicamentos para
tratar algunos casos de TDAH. Esos medicamentos lo que hacen es elevar los niveles de dos neurotransmisores, que es la manera como se comunican aquí las neuronas. Hay un porcentaje de niños que cuando toman la medicación sí puede tener un efecto secundario. Y los más frecuentes son dolor de cabeza, dolor de barriga, que le disminuye el apetito, y a unos niños más bien les da el efecto contrario, como que se ponen un poquito más nerviosos, ansiosos, activos. Pero si es que eso pasa, suele ser leve y transitorio, y en 2 o 3 semanas máximo esos efectos desaparecen y ya. Y si no pasan, entonces, o son muy fuertes, entonces uno tiene que retirar la medicación, porque nunca será la intención de hacerlo. Es más raro, 2-3% de niños que cuando toman la medicación más bien se aplanan, se decaen, se ponen decaídos. Sí, ¿no? Y tampoco queremos eso, evidentemente, ¿no? Si es que eso pasa, es leve, transitorio, en 2 semanas ya debería estar mejor, pero si no, pues de ninguna manera uno va a querer dar un medicamento que a los niños lo ponga así. Entonces ahí uno debe retroceder con la dosis, suspender la medicación, buscar otra alternativa. Entonces puede haber efectos secundarios, pero si es que ocurren, son leves, son transitorios, son completamente reversibles cuando uno suspende la medicación. Y siempre uno tiene que valorar, pues, riesgo-beneficio, ¿no? Realmente no le damos medicación a todo el mundo, ¿no? Sino realmente niños en los que ya la inmadurez que tiene en su atención o en su concentración o en su control de impulsos ya le está causando serios problemas a nivel familiar, en la relación entre hermanos, con sus compañeros, en el colegio, las expectativas académicas. Entonces, esos niños que cuando llegan a la casa de visita de alguien, nadie quiere que llegue, ¿no? o llega a tu consultorio y tú dices, uy, porque te lo ponen de cabeza, ¿no? Entonces ya le está generando, hay una afectación social con los amigos, con los profesores. Entonces, los fármacos supongo que también tendrán un efecto en algunos casos sobre la impulsividad, en otros casos sobre la capacidad de prestar atención o en la hiperactividad, o un fármaco va en estas 3 funciones. Sí, los fármacos van a favorecer esas tres funciones. Y la idea o el truco para tratar de evitar que esto ocurra es siempre empezar con una dosis bien baja y se va probando de a poco, ¿no? Entonces sí, sabiendo, es bueno que las personas sepan que los medicamentos pueden traer efectos secundarios. Y es bueno que lo sepan, ¿no? Hay que ser totalmente honestos siempre con la familia. Mire, señora, yo sugiero medicación por ABC de motivo. Los efectos secundarios que puede pasar son esto. Y se los digo para que usted esté atenta y me avise. Si es que pasa eso, yo le voy a decir si es que estamos bien, esperamos unos días, le bajamos, le suspendemos, cambiamos a otra opción y le pasa. Pero si por la medicación los chicos se decaen, se aplanan, se ponen sensibles, bajan de peso, no crees para afuera, ¿no? Porque nunca se va a justificar. Pero hay que dejar en claro que generalmente vamos a tener beneficios. Sí. ¿Y cuáles son esos beneficios? Sí, esos efectos secundarios es lo menos probable, ¿no? Lo más probable es que haya beneficios sin causar efectos secundarios. Entonces, mejora la capacidad de atención, mejora la capacidad de concentración, mejora la memoria del trabajo, mejora la velocidad de respuesta, que se llama velocidad de procesamiento. Y menos impulsivos también. Y mejora la capacidad del control inhibitorio, ¿no? Entonces, es normal que uno en un partido de fútbol, si le meten un foul, se molesta. Es normal, a mí me pasa ¿no? Y es normal que con esa molestia vaya una emoción. Pero claro, se esperaría que un jovencito de 10 años, una jovencita de 10 años, esa molestia no le lleve a golpear, sino que la pueda controlar. Claro, ¿no? Puede gritar y todo, pero se controla porque ya debería haber desarrollado una capacidad de control inhibitorio que haga que su reacción sea proporcional a lo que ha pasado, ¿no? Entonces los chicos a veces no tienen esa capacidad porque tienen una inmadurez en esa función. Y vienen los chicos que tienen buenas notas, pero la relación con sus compañeros difícil porque interrumpe, porque empuja, porque muerde, porque quita, porque en el partido de fútbol se pelea, porque no le pueden poner una tarjeta amarilla, porque sí. Entonces la medicación no solamente es para las notas, ¿no? Que uno dice, pero ¿para qué medicación si saca buenas notas? O no puede tener TDAH porque saca AD o A. Claro, no va por ahí, sino va por el control inhibitorio que le puede traer una afectación social. O sea, hay una mejora en la vida en general. Sí, una mejora en la vida. Y hablando de fármacos, hay un fármaco muy conocido,
tiene décadas, que es el Ritalin. Sí. ¿Qué es el Ritalin? Sí. El Ritalin justo es este medicamento del que estaba hablando. El principio activo es metilfenidato, ¿no? Uh-huh. Y fue uno de los primeros medicamentos que se inventaron hace, como te digo, hace casi décadas, más de 70, sí. 80 años, ¿no? Y claro, sigue en vigencia porque es muy práctico de usar porque se puede partir. Entonces, a los chiquitos que recién están tomando la medicación, el poder partir la pastilla nos permite que la vayan asimilando de a pocos, ir titulando la dosis de a pocos. A unos niños que aún no saben deglutir la pastilla, entonces el partirla le da un montón de beneficios, ¿no? Y es, bueno, lo que disponemos acá en el Perú. En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un montón de opciones de medicamentos. Hay hasta parches. Hay uno que se toma en la noche, hay uno que se toma mañana y noche, hay uno que dura 4 horas, hay uno que dura 8 horas, hay uno que dura 12 horas, hay uno que combina acción rápida con acción corta. Hay infinidad, ¿no? Entonces, hay más opciones para utilizar medicamentos y ahí probablemente Ritalin no sea de los que más se use necesariamente de primera línea, ¿no? Acá en el Perú no contamos con tanta diversidad de medicamentos, pero el Ritalin sigue siendo el que generalmente usamos en el niño chiquito. El niño chiquito por eso, porque se puede partir, porque uno puede dosificar. Claro, dura 4 horas solamente el efecto, ¿no? Entonces uno da una dosis en la mañana y al mediodía tiene que estar dando otra dosis. A veces es necesario hacerlo así. Pero ya cuando los chicos van creciendo ya cambiamos a otras formas de medicación más prácticas, digamos. Claro. Y ante todo esto, entonces, los padres te escuchan y dicen, ya, perfecto, ya me convenciste. Voy a medicar a mi hijo o a mi hija. ¿Pero hasta cuándo? Porque la condición está ahí. Sí. Y el día que dejo darle la medicación, vuelvo a lo mismo. O paralelo a la intervención farmacológica, hay intervenciones terapéuticas de diferente tipo que van de la mano y que a largo plazo van a lograr, ayudado de la farmacología, efectos a largo plazo. ¿O es que con la edad también esto se atenúa? ¿Cuál es el pronóstico? Sí, de hecho, estas funciones ejecutivas, ¿no? Digamos, deberían estar acá. En una persona con TDAH están acá. Ya. Y como esto se termina de formar hasta los 21 años, entonces va pasando el tiempo y estas funciones ejecutivas van madurando y llega un punto en que esa brecha, esa diferencia se acorta hasta el punto que no da una manifestación clínica, ¿no? Y eso podría ocurrir hasta en el 60% de los chicos y chicas que tienen predominantemente síntomas de impulsividad, hiperactividad. Y eso podría ocurrir hasta en el 40% de los chicos y chicas que tienen más síntomas de inatención o distraibilidad. ¿Y hay algo que podamos hacer para que eso vaya por ese camino? Realmente no. Nada así demostrado, ¿no? Oye, mira, si haces esto va a cortar. La medicación no hace que esto madure más rápido, ¿no? La medicación compensa una situación hasta que eso ocurra. Son sintomáticos, entonces. Sintomáticos, no estamos curando nada. Estamos estabilizando para que otras habilidades del neurodesarrollo no se afecten por esta condición. Por esa condición. Porque obviamente interfiere en la interacción social, interfiere en el desarrollo académico, interfiere con la familia. Entonces, si yo estabilizo al niño o a la niña, va a tener un mejor desarrollo en la infancia y en la adolescencia y en la juventud. Así es, ¿no? Y va a tener el tener menos dificultades a nivel académico, social, también va a generar una sensación de autoestima y ese chico va creciendo con esa manera de verse a sí mismo más fortalecida, ¿no? Uh-huh. Pero claro, hay terapias también, ¿no? No es solamente medicina, hay terapias porque muchos de estos niños tienen problemas, por ejemplo, con la integración sensorial, la manera como decodifican la información que viene afuera, los ruidos, las texturas, la posición, y eso impacta mucho en la manera como se organizan, cómo se sientan, cómo están atentos, cómo controlan su actividad. Entonces, una intervención en integración sensorial cuando los niños tienen eso, sí los ayuda Mejora bastante. A mejorar eso. Entonces, aquellos niños que no son candidatos para la medicación se van a beneficiar muchísimo con intervenciones terapéuticas no farmacológicas, ¿no? Sí, como la terapia sensorial, conductual. La terapia de conducta, en la guía clínica de los americanos, de los británicos, dice, oye, el tratamiento principal es una terapia de modificación de conducta, donde se trabaja con el niño, pero se trabaja bastante con el adulto, porque nosotros los adultos, mamá, papá, profesores, la manera como intervenimos sobre ese niño, vamos a generar cambios en él.
Entonces, la terapia de base, lo recomendable aquí es una terapia de conducta basada en un abordaje parental o del adulto, ¿no? Entonces, todos los niños deben hacer terapia. Terapia de conducta, a veces terapia sensorial. Si tienen problemas de aprendizaje, terapia de aprendizaje. Hay terapia de funciones ejecutivas para los niños más grandecitos. Todos hacen terapia y los ayuda. Y algunos casos en el que esto no es suficiente y cuando ya tienen la edad apropiada, ya se puede hablar de una medicación. Y la idea también es que la sociedad y las escuelas y las familias primero conozcan que existe esta condición, que hay niños que tienen este diagnóstico, que no son en un porcentaje menor, que no es culpa de ellos, que no es que sean malcriados, que sean niños malos, sino que tienen una condición neurológica, que tiene un trabajo que se puede hacer, que van a mejorar en el tiempo. Y en el caso de la escuela, que los profesores se adapten a los niños y la familia y sus compañeros también, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que últimamente, o en los últimos años, se va poniendo estas etiquetas, ¿no? A los niños. Tú tienes TDAH, tú tienes TEA. Y a veces los niños o la familia excusa conductas de los chicos. Dicen, no, es que tiene TDAH, entonces ya no lo corrigen. Es que tiene edad, pobrecito. ¿Qué opinas sobre la disciplina y los límites impartidos en la familia o en la escuela en niños con TDAH? ¿Ellos también necesitan estos límites y esta disciplina o es diferente? Claro, es una muy buena observación la que hace, porque claro, en algún momento yo vi en redes a alguien que hablaba sobre que el dar un diagnóstico, el tener ese diagnóstico, es una explicación, pero no debería ser una justificación, ¿no? Y va un poco, creo, en consonancia con lo que tú estás comentando, que uno no... A ver, si hay un niño que en el salón está empujando, está interrumpiendo, está pegando. Haciendo el famoso bullying, ¿no? Acosando. Por supuesto, ¿no? Eso, independientemente de si tiene o no tiene TDAH o tiene otra condición, eso no debería permitirse, ¿no? Porque Claro. también está la integridad y el respeto que tiene que para los demás. Entonces, Claro. el tener este diagnóstico no debería ser justificación para decir, no, es que él es así, comprendemos. No. Pero uno lo lleva a entender, ¿no? No es, vamos a decir, entre comillas, malcriado, ¿no? No, claro, malcriado, claro. no es malo, pero le falta el control inhibitorio y eso se trabaja. Uno entiende por qué ocurre, pero igual corrige, ¿no? Y para eso hay formas y estrategias especiales, quizás que se adaptan a cada niño en particular. Incluso dos niños con TDAH no son iguales. Y habrá un estilo de crianza que va muy bien con ese niño, ¿no? Y habrá otro estilo de crianza que con este niño no. Entonces, existen diferentes modalidades, formas, estrategias, y hay personas profesionales que se encargan de hacer eso. Es el que es tan importante, que es el coaching o asesoría para los papás de niños con TDAH. Claro, hay que trabajar mucho con los padres. Mucho con los padres, y a veces se hace la visita escolar también. Se habla con el departamento psicopedagógico, con los profesores. Oye, mira, tengo este chico, este caso, problema, ¿cómo podemos ayudarlo? Entonces se hace plan A, plan B, plan C. A veces eso hace muchísima diferencia y no necesitamos ir de frente a la medicación, ¿no? Que es otra cosa que yo comparto mucho en la consulta. Medicación está ahí, lo tenemos ahí, pero no es de la primera intención. Primero hay que trabajar. No es el primer paso. Me parece mentira, pero pequeñas cosas que uno ajusta con los papás, con los profesores, con los compañeros, y los chicos empiezan a mejorar mucho. Y antes de conversar sobre autismo, ¿quieres decir algo para cerrar sobre TDAH? Algo que quizás no te he preguntado. Sí, yo cuando bueno, ahora ya me pasa cada vez menos, ¿no? Porque se conversa más sobre eso, pero yo te diría, hace 5 años, cuando finalmente llegaba el momento de compartir el diagnóstico, señor tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH, venía esta sensación pero ¿por qué? Entonces mi hijo no va a ser normal, va a poder estudiar, no sé, va a ir a la universidad, un montón de cuestionamientos y de dudas que tenían, pensando que este diagnóstico quizás estaba asociado a un futuro más ominoso, ¿no? Menos prometedor o más difícil. Y la verdad es que hay un montón de ejemplos de personas felices, exitosísimas desde cualquier ámbito de la vida. Actores, actrices, deportistas de élite, presidentes, premios Nobel, con esta condición, que son personas exitosas y felices y que aportan mucho en lo que hacen, ¿no? Entonces,
no es un diagnóstico que uno diga, entonces tiene TDAH, entonces esto no va a ser, esto no va a ser, esto no va a ser o esto no puede hacer. ¿No? Además, Como le digo, el primer paso para mejorar algo es reconocerlo. así es. Reconozco que mi hijo o mi hija tiene TDAH y ahí me pregunto, bueno, ¿qué voy a hacer? Eso es. Busco al profesional, al especialista y me pongo a trabajar, a hacer y lograr beneficios para mi hijo o mi hija. Así que dirígete a los padres y diles que primero no tengan miedo, y si el especialista les pone una terapia o una farmacoterapia, pues adelante. Claro. Si bien es cierto, esta condición del trastorno por déficit de atención con hiperactividad no ha cambiado en el tiempo en cuanto a frecuencia, pero ahora como estamos mucho más alertas, la gente conversa mucho más. El diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad no es una sentencia que nos va a decir qué cosa es lo que no podemos hacer, sino un punto de partida para saber qué cosa podemos intervenir para ayudarlos y que alcance su máximo potencial. A veces será un acompañamiento, algunas acomodaciones en el colegio, un coaching. A veces serán terapias y a veces será un tratamiento farmacológico. Si es que llega a darse ese caso, tienen que hacerlo con una persona, un profesional, confiando en un profesional respetuoso que pueda responder todas sus dudas y que pueda acompañarlos en ese proceso. Jamás será la intención hacer algo que le cause mal a los niños o a las niñas. Hay muchísimo por hacer. Confíen en el proceso y confíen que estamos para ayudarlos. Gracias, Luis Miguel. Y ahora vamos a hablar de otro tema muy candente también, que también genera este mismo sentimiento en los padres cuando reciben el diagnóstico, este dolor, este futuro sombrío, ¿no? Y que es el autismo. Quizás tiene un mayor reconocimiento en la historia, más de un siglo que se habla de autismo y ha pasado por diferentes definiciones e interpretaciones. Y actualmente hablamos de TEA, ¿no? Este trastorno del espectro autista. A diferencia del TDAH, que acabas de explicarnos claramente que podríamos establecer un diagnóstico para algunos 4 años, para algunos después de los 5 años. Sin embargo, en el autismo hablamos a menor edad. Queremos identificarlo a menor edad. Y no es que un niño chiquito va a ir al neuropediatra para que tú lo diagnostiques, sino el niño está en contacto ni siquiera en el colegio. Cuando tiene 1 año está con los padres y su pediatra que lo ve todos los meses. Y quizás el pediatra debería tener muchas herramientas para la detección temprana. Te lanzo 2 preguntas. La primera es, ¿cómo definirías el trastorno del espectro autista de manera muy simplista? Y segundo, ¿cuál es la edad ideal para reconocer el autismo? Claro, por supuesto. El trastorno del espectro autista, para ponerlo así en palabras muy sencillas, es una condición, una situación que ocurre durante el neurodesarrollo, quiere decir cuando estamos en los años de formación del sistema nervioso central, que se caracteriza básicamente por 2 cosas. Diferencias en la habilidad o en la capacidad o en la forma como ocurre la comunicación social y la interacción social, y un patrón de conductas o intereses repetitivos, fijos o conductas motoras repetitivas. Entonces, si una persona, un niño, una niña, un jovencito, una jovencita, un adulto, tiene diferencias en la manera como se espera que se comunique para esa edad, o la manera como debería interactuar socialmente a esa edad, y tiene además un patrón restringido de conductas, comportamientos, intereses, a eso se le llama trastorno del espectro autista. Y justo la definición que hemos ido trabajando, claro, intenta resumir en poco una situación que es bien compleja, ¿no? Porque con solamente esa definición que te acabo de dar, es como un paraguas grande, 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 en donde entran muchas formas bien diferentes. Desde aquel niño que de repente tiene 2 años y camina en puntitas, y cuando está emocionado aletea, y cuando lo llamas no voltea su nombre y no habla. Eso entra dentro de esta clasificación de autismo o trastorno del espectro autista. Esa situación clínica me refiero, este niñito. Y también entrará aquel adulto, quizás 40 años, que tiene muy buen nivel de comunicación, de verbalización, nunca tuvo retraso de lenguaje,
muy inteligente, muy hábil, que es un apasionado de las aves de la Amazonía. Tiene un conocimiento enciclopédico sobre eso y esa es su pasión y a eso se dedica. Y probablemente no haya nadie más que sepa como él. Pero sus intereses van hacia eso. Muy puntuales. Muy puntuales, ¿no? Y es poco abierto a abrirse a otros intereses y que quizás cuando conversa es muy erudito en lo que habla, tiene un buen vocabulario y todo, pero quizás le cuesta leer que cuando está conversando con uno, el otro está teniendo un gesto como de sorpresa, como de enojo, como de cuestionamiento. No lee, simplemente habla. Lo que no se llama la teoría de la mente, la capacidad de interpretar lo que la otra persona está... ¿La empatía le falla también? La empatía, o que lo toma muy, muy literal las cosas, ¿no? El sarcasmo no lo entiende. El sarcasmo no lo entiende. Entonces, cosas más sutiles. Entonces, bajo un mismo diagnóstico pueden haber estos dos extremos de la presentación clínica, ¿no? Y además, el diagnóstico hasta el momento no nos permite ir más allá con respecto a las causas, porque hay causas muy heterogéneas, muy diferentes. Entonces, hay algunas condiciones genéticas, por ejemplo, el síndrome de X frágil, ¿no? Que es una característica genética en la cual falta una parte o prende un cromosoma X en los varones. Y eso da características de autismo. Eso da, dentro de otras cosas, diferencias en la comunicación y conductas repetitivas. Y habrán otras personas que tienen una mutación genética que se llama esclerosis tuberosa, y eso da también autismo. Y habrá otras personas que tienen una mutación en un gen que es el MP, y eso da también autismo. Entonces, hay muchísimas causas diferentes, pero que finalmente van a confluir en lo mismo. Entonces, por eso es que la última vez que los expertos en el mundo se reunieron para hacer esta clasificación, se alejaron de la forma anterior, que decían, mira, estos son trastornos generalizados del desarrollo. Y dentro de estos hay varios tipos, 5 tipos. Síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, autismo típico en la niñez, síndrome de Rett, trastorno interactivo de la infancia. Eso era antes. Los expertos, después de reunirse y ver la data y conversar, decidieron que esta clasificación mejor la íbamos a abandonar y ahora vamos a hablar de una sola condición, que es el trastorno del espectro autista. Hay muchas voces que están en contra de llamar a esto un trastorno, ¿no? Porque trastorno viene asociado a enfermedad, o eso es lo que la mayoría lo asocia, y para muchas personas que están dentro de la condición del autismo, sobre todo los que están en este lado del espectro, no se identifican como alguien que tuviera un trastorno o una enfermedad. Entonces hay muchas voces que dicen, oye, esta clasificación, esta nomenclatura, pensamos que en el futuro debería cambiar y quizás ya no llamarse trastorno del espectro autista, sino de otra manera. Y claro, si esas voces se van sumando y se van sumando y se van sumando, quizás para una siguiente clasificación también esto cambie y esto reconozca. Quizás lo vuelvan a dividir y hablemos de un trastorno del espectro autista para aquellos casos determinados genéticamente y que sí tienen un nivel de compromiso mayor, y otro nombre para aquellos que están en el otro espectro, ¿no? ¿Quién sabe? Eso es un proceso en construcción. Finalmente, claro, son consensos que van cambiando según cómo vamos entendiendo las cosas, las políticas, la filosofía del momento, y con la retroalimentación que recibimos de las personas, ¿no? Entonces, de la comunidad. Según lo que nos cuentas, es un complejo de desorden del neurodesarrollo que fundamentalmente tiene 2 características, ¿no? Hay un compromiso de la comunicación y la interacción social, sí, ¿no? Y en segundo lugar, podrían haber estos patrones estereotipados o conductas repetitivas que tienen los niños de diferente índole. Uh-huh. Cuando hablamos que hay compromiso de la comunicación, pues antiguamente decían 3, 4 años si no habla, hay compromiso de la comunicación, uh-huh, y el diagnóstico era tardío. Pero ahora entendemos que la comunicación no verbal puede ser evaluada mucho más temprano y que quizás con 12 meses o antes yo puedo observar que un niño no está teniendo comunicación no verbal. O sea, no me mira a los ojos, tú dices su nombre y no reacciona, no señala con el dedo, no saluda, no choca 5, no manda un beso volado, y me comienza a despertar alertas. Y es cuando yo le digo, tienes que ir con Luis Miguel, ¿no? Y yo a los 12 meses, cuando ya vengo observando esto, los mando contigo. Muchas veces tú me dices, no es.
pero de esos 10 niños que envié, 2 o 3 me dice, sí, sí hay. Entonces, vale la pena que el pediatra observe estos signos de compromiso de la comunicación no verbal en niños, digo yo, de 1 año, y después trabajar con el especialista, o cómo es cómo se visualiza actualmente, cómo deberíamos actuar los pediatras. Sí, claro. La comunicación empieza desde que nacemos antes, ¿no? Y se va adecuando a las capacidades, digamos, al desarrollo de cada niño. Pero un niño de 4 meses, por supuesto que se comunica cuando uno le habla, ¿no? Y sonríe. Uno mira los ojos, sonríe, ya empieza con esos sonidos que se llama el gorjeo cuando responde, ¿no? Claro, ¿no? Y un niño de 9 meses, 10 meses, también se comunica. Y ese niño ya tiene un mejor nivel de interacción, ya empieza a mirar, a hacer lo que quiere y te mira a ti, hace esa triada, ¿no? Como diciendo, oye, eso quiero, ¿no? Un niño de 1 año, 1 año y medio, ya empieza a llevar la mano, a señalar, a apuntar, a hacer lo que quiere. Entonces esas formas de comunicación, como tú bien dices, no verbal. Entonces sí, eso vamos vigilando, ¿no? Las características de la comunicación y de la interacción. Y para eso sabemos en qué edad debería aparecer cada hito del desarrollo. Entonces tenemos un sistema que implementamos en el control del niño sano, en donde uno va vigilando, ¿no? Señora, vamos el peso, vemos la talla, colocamos la vacuna, y también en la consulta pediátrica vamos chequeando. Ya se sienta, sí, ya gatea, ya señala, voltea cuando le llama, imita, gesto, hola, chao, sí, ok, check. Pero la recomendación es que al 1 año y medio, a los 18 meses, uno se tome un tiempo especial dentro de la consulta de niño sano para dedicarse a investigar estas señales que pueden indicar que tiene un desarrollo diferente en lo que es comunicación e interacción social, ¿no? Hay un cuestionario sencillo de resolver, son unas preguntas para marcar sí o no. Y ese cuestionario se ha propuesto para darle una herramienta o darnos una herramienta a los pediatras, ¿no? Nos dice, oye, mira, a los 18 meses, aplícale este cuestionario, ese instrumento. Entonces, no es para hacer diagnóstico, pero es para hacer un screening, ¿no? Decir, oye, si en este instrumento sacas 3 o más puntos, vale la pena que lo refiera a un especialista, ¿no? Cuando se ha intentado bajar la edad de ese instrumento, o sea, ese instrumento no aplicarlo a los 18 meses, sino lo vamos a hacer a los 12 meses. ¿Qué pasa? Que tenemos muchos falsos positivos, ¿no? Quiere decir, el instrumento reconoce muchos casos, y eso que genera que haya una sobrederivación a los especialistas de desarrollo, que no son muchos, ¿no? Son poquitos. Entonces, si ya de por sí ahora hay una larga lista de espera para evaluar temas de desarrollo, pues si empezamos a derivar niños muy temprano, no hay capacidad, no hay sistema de salud que pueda abordar eso. Entonces todavía estamos recomendando hacerlo a los 18 meses y repetir eso a los 24 meses. Pero, claro, ya con la experiencia que uno va teniendo con el año, sí puede derivar niños antes de tiempo, ¿no? Porque ya depende también qué tan marcado está. Sí, hay unos casos que están muy marcados. El desarrollo, de repente tiene un hermano mayor o un primo hermano que también tiene la condición, uno está más alerta. Y eso generalmente pasa, ¿no? Si hay niños en la familia que han tenido, generalmente la primera derivación se hace mucho más temprano en el siguiente niño. Pero sí se puede derivar. ¿Y qué cosa es lo que hay que vigilar? El aspecto de la comunicación y la interacción, que va cambiando según la edad. Y acá, esta es una pregunta también fuerte, ¿no? Los factores asociados con autismo. Y una de las variables más discutidas desde hace más de 20 años son las vacunas, ¿no? Y hay gente que no vacuna por miedo a que sus niños tengan autismo. Sobre todo la vacuna del año, ¿no? Sarampión, paperas, rubiola, que es más o menos cuando se van descubriendo o diagnosticando los casos, entonces se asocia. Dicen, yo le puse la vacuna del año y a los 13, 14 meses mi pediatra me dice que probablemente mi hijo tenga autismo. Fue la vacuna. ¿Es una asociación causal? ¿Es causalidad o es simplemente que han coincidido en fechas? Claro, sí. A raíz de que estamos mirando mucho más, con más interés el tema del autismo, lo estamos investigando, hay millones y millones de dólares invertidos anualmente en el tema de investigación de autismo, en intervenciones, tratamiento, en neuroanatomía y factores relacionados, ¿no? Entonces, toda esta volada de las vacunas empezó hace un tiempo cuando un señor Wakefield publicó en el Lancet un artículo que relacionaba, ¿no? Años después, pues,
varios coautores se retractaron, dijeron yo no. Muchos pacientes que participaron dijeron, por si acaso yo di un falso testimonio. Entonces era evidente que era un trabajo que tenía otros intereses, mal hecho, y tanto así que la revista tuvo que sacarlo, ¿no? Pero ya el daño estaba hecho, ¿no? Ya había habido toda esta volada. Y realmente, de los factores asociados, el que más se ha investigado, el que más dinero se ha invertido es el relacionado a las vacunas. Porque como es algo bien importante, evidentemente queremos hacer algo que de ninguna manera daña al niño. Entonces se ha investigado muchísimo. Y eso se investiga de diferentes maneras, ¿no? Una población que se vacuna, una población que no se vacuna. ¿En cuál población hay más autismo? Igual. Un niño que le postergamos el calendario hasta después de los 2 años, un niño que se lo adelantamos. ¿En qué porcentaje más? Igual. Y de repente depende del tipo de vacuna que le ponemos. Es igual. Entonces, cualquier modificación que sea de la vacuna, se le ponga, no se le ponga, se le cambie el calendario, se le cambie el tipo de vacuna, al final, en esa población como población, vamos a tener mismos resultados equiparables de la proporción de niños que tienen autismo, ¿no? O sea, podríamos atrevernos a decir de que no hay una relación causal entre vacunas y el autismo. Claro, no hay una relación causal entre vacunas y autismo. Y se han visto factores asociados a autismo, no causales, pero sí hay una relación. Asociados. Por ejemplo, otra vez la edad materna, ¿no? La edad materna y la edad paterna. ¿A mayor edad? A mayor edad de la mamá, por encima de los 35 años, hay un poquito más de riesgo. Del papá, por encima de los 50 años, hay un poquito más de riesgo. Por ejemplo, exposición durante el embarazo a medicamentos. Hay algunas mamás que tienen epilepsia y están tomando un medicamento que es muy bueno para controlar la epilepsia, que se llama ácido valproico, sobre todo las epilepsias del adolescente, del adulto, y salen embarazadas, y si el feto estuvo expuesto al ácido valproico, ese feto tiene un poco más de riesgo de tener autismo. Si es que hay infecciones intrauterinas. La prematurez. Rubiola, sobre todo. Rubiola. Infección por rubiola, sobre todo en el último trimestre, está relacionado a tener un poco más de riesgo de tener la prematuridad. Los niños que son prematuros por diferentes mecanismos tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar autismo. Entonces, todos estos factores que estoy comentando tienen muchísima más relación, por ejemplo, que el tema de las vacunas, ¿no? Claro. Y es cierto, de cada 5 niños que tienen autismo, 2 de ellos tienen una forma de autismo que se llama autismo regresivo. ¿Cómo es eso? El niño va en su desarrollo bien, o más o menos bien, y entre el año y los 2 años se detiene su desarrollo y regresiona. Y como eso ocurre en ese periodo, pues puede coincidir temporalmente con el tema de las vacunas. Pero no solamente eso, porque hay algunos estudios que muestran que casi la tercera parte de los niños que regresionan, uno dice, esto fue. O sea, los papás, cuando hacen el análisis retrospectivo de lo que pasó, dicen, mire, todo fue que me fui de viaje y pasó esto. Todo fue que se internó por neumonía cuando tenía año 2 y salió diferente. Todo fue que le dio un fiebrón de 40 y después fue diferente. Todo fue que se cayó de la cunita, se golpeó la cabecita y todo fue diferente, ¿no? Pero más parece una asociación temporal. Evidentemente más que una causalidad. Porque ¿no? siempre va a haber un hecho que se asocie con esta regresión, porque algo pasó. Porque algo pasó. Porque los niños se enferman muchísimo en los primeros 3 años, porque se caen, ¿no? Porque son vacunados. Pasó eso, y ahí empezó todo. Pero más es una asociación temporal que una causalidad, ¿no? Y sobre este punto también es importante aclararlo, porque cuando recién se empezó a hablar del autismo como entidad ya clínica nosológica, Kanner hace muchos años, la primera hipótesis que era que el autismo era causado por papá o mamá frío, ¿no? Como que no tenía una respuesta emocional adecuada al niño. Entonces tú eres muy parco, tú eres muy serio, tú también eres así, no le prestas atención, no le das cariño, más. La consecuencia de eso es el autismo, ¿no? Y durante mucho tiempo quedó esa idea que después se popularizó, o sea, echándole la culpa al papá, a la mamá, de que eran cosas que ellos habían hecho lo que ocasionaba. Y eso es absolutamente mentira, ¿no? Pero era lo que se pensaba en esa época. Pero no hay nada que los papás o las mamás hayan hecho o dejado de hacer en la manera como han criado el niño
para que esto genere autismo. Muchos me preguntan también por la pandemia, ¿no? Sí. Me vienen a buscar, doctor, esto sí, pero claro, entienda, es un niño por pandemia, pero la pandemia no ha causado, no hay ninguna Además, todos los niños estuvieron en demostración, todos los niños pandemia. estuvieron en pandemia, no hay ninguna demostración de que la pandemia haya originado más autismo del que ya Claro. venía, ¿no? La pandemia ha originado otras cosas, eso claramente, temas emocionales, ansiedad, un poquito de retraso motor en los mayores, puede haber retraso del lenguaje también por la pandemia, pero no hasta donde hemos visto autismo. Y la dieta, lo que comen, a veces te dicen, como mi hijo tiene autismo, entonces no come esto, ni esto, ni esto, Claro. ni esto. ¿Hay una dieta especial o algunos nutrientes que pueden empeorar esta condición? Hay, pero no en todos los casos, ¿no? Es curioso que dentro de las características de autismo, lo que comenté al comienzo es la base, ¿no? Pero, por ejemplo, hay 75% de autistas tienen problemas de sueño. Pero claro, no está en el criterio clínico. No es que tenga que tener problemas de sueño para decir que tiene autismo, ¿no? Pero 65% de los niños autistas tienen problemas de integración sensorial. 35%, si es que no es más, de los niños tiene problemas gastrointestinales serios. Tienen estreñimiento, diarrea, dispepsia, gastritis, tienen celiaquía, tienen inflamación gastrointestinal, tienen disbiosis, que es la alteración de la microbiota. Entonces, tratar esto, si es que lo tiene, va a mejorar la salud en general. No es para mejorar ningún... La condición. No ayuda para mejorar la comunicación, la socialización, pero sí ayuda para mejorar la calidad de vida y eso influye bastante, ¿no? Por ejemplo, yo tengo migraña y estoy teniendo 6 episodios al mes de migraña. Y resulta que es porque estoy comiendo mucho queso. ¿Por qué? Porque el queso, yo que soy intolerante, me está causando inflamación de acá. Y como estoy comiendo demasiado, yo alteré mi microbiota. Entonces, mi migraña, por más que yo tome pastillas, voy a seguir con la migraña. Si es que no tengo una dieta más sana, eliminando lo que me está haciendo daño y mejorando mi microbiota, yo voy a seguir con mi migraña. Igual pasa, ¿no? Cuando un niño autista, de esos que con más frecuencia tienen problemas gastrointestinales, identificamos que tienen una inflamación, una permeabilidad intestinal, una desbiosis y lo solucionamos, eso ayuda a mejorar quizás su problema de sueño de la noche, quizás la irritabilidad que tenía durante el día, quizás la mayor inquietud o hiperactividad que tenía, quizás los dolores de cabeza que tenía, quizás también la frecuencia de las estereotipas. A veces los movimientos repetitivos pueden ser una manifestación de algún estímulo interno sensorial que lo está regulando y eso puede venir acá. Así como para los niños con migraña, así para los niños con asma, así para los niños con hipertensión, es importante una buena alimentación. Para un niño autista también. Y tener una buena alimentación a veces involucra identificar si es que este niño puede estar haciendo alguna inflamación, alergia a algún componente de la alimentación y eso eliminarlo. Pero no es una receta universal para todos y tampoco es que va a curar el autismo, ¿no? O sea, en otras palabras, el niño con esta condición de autismo tiene que resolver los aspectos clínicos que puede tener Sí. asociados o no a la condición de autismo. Y por lo que nos dices, entonces podemos entender o concluir de que no es que exista un niño con autismo leve, moderado o severo, sino que son diferentes escenarios de esta condición donde algunos niños tienen determinadas características y otros no, y asociaciones con algunas condiciones clínicas también. Y cada niño debe ser manejado de manera multidisciplinaria, con su neuropediatra, correcto, con su terapeuta, con su pediatra, con la familia. Y aquí voy, para terminar, algo importantísimo, ¿no? Que es la escuela. Porque no todas las escuelas tienen maestros preparados para trabajar con niños, llámese con TDAH o niños con autismo, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que yo enseñaba en Argentina, ya hay psicopedagogos. Entonces los profesores tienen mucho conocimiento de psicología y de pedagogía y se pueden adaptar mejor a los niños con TEA, con TDAH y cualquier otra condición. ¿Los niños con TEA necesitan un colegio especial o podrían ir a cualquier colegio? Sí, la idea es que vayan a un colegio regular, ¿no? Pero claro, depende si el niño autista tiene las habilidades de comunicación, cognitivas, de aprendizaje, de regulación de conducta que le permitan acceder a esas expectativas curriculares, académicas regulares, ¿no? Evidentemente, si es un niño que tiene un nivel de
irritabilidad o una comunicación, un nivel cognitivo muy bajo, no voy a, por más que le haga muchas adaptaciones, no voy a poder tratar de que ese niño cumpla con una expectativa curricular regular. Ese niño irá a una educación que busca otras cosas, ¿no? Quizás más habilidades básicas para la vida, autocuidado, etc. Pero cuando no es así, los niños autistas deberían hacer una educación regular y, claro, en cualquier colegio, con las adaptaciones que van necesitando, ¿no? Si es adaptaciones así como yo tengo un niño, por ejemplo, autista que es no verbal y que ya está por el 4º grado de primaria. No verbal, sí es no verbal. ¿Y cómo han hecho? Pues había un esfuerzo porque están trabajando con formas aumentativas de comunicación. Entonces tiene un programa él en su tablet y con eso forma sus pictogramas y con eso arma ideas bien complejas y la profesora ya se entrenó, ya sabe hacer, entonces a través de eso se comunican, ¿no? Funciona muy bien, lo que se hace en otros países, evidentemente. Claro. Entonces vimos que en TDAH había intervenciones terapéuticas, terapia conductual, sensorial, etc. En autismo también hay estas intervenciones terapéuticas, conductuales, sensoriales, etc. ¿Hay intervenciones farmacológicas? Sí, no hemos descubierto hasta ahorita ningún tratamiento farmacológico específico para los síntomas del corazón del autismo, ¿no? Que es la diferencia en la comunicación, en la interacción social y el tema de las conductas repetitivas, estereotipadas, inflexibles. En algún tiempo se intentó, hay una hormona que es la prolactina, ¿no? Que es la que producen las mamás cuando están embarazadas, cuando van a la luz. Es la prolactina es la hormona del amor. Prolactancia, ¿no? Prolactancia, ¿no? Entonces es la que en teoría le dice a nuestro cerebro que nos unamos. Entonces, oye, ¿y si le damos prolactina? De repente eso mejora. Y en unos estudios iniciales parece que había una buena respuesta, ¿no? Acerca de cómo mejoraba la socialización en los autistas al dar prolactina. Pero claro, eso fue en un estudio muy chiquito, con pocos pacientes. Cuando se intentó ampliar, ya vimos que no, ¿no? Que no había. Entonces, así como con prolactina, han habido otros ensayos con otros medicamentos, ninguno que hayamos podido descubrir que es para eso. Pero sí hay medicamentos para los síntomas asociados, ¿no? Si es que hay una persona autista, un niño autista, una niña autista que tiene irritabilidad, quiere decir, tiene llanto inmotivado o difícil de consolar, es agresivo contra sí mismo, contra los demás, que no son todos, ¿eh? Es muy inflexible, poco tolerante, eso hace difícil el manejo en la escuela o en la casa. Y ya chequeamos todo, es decir, su cerebrito, las ondas cerebrales están bien, no es un tema de inflamación intestinal. O sea, no es algo orgánico. Tiene los micronutrientes que necesita, no tiene nada. Entonces ahí hay un medicamento que se puede usar para reducir eso. Si el niño tiene temas de hiperactividad, ¿no? Porque pueden coexistir las dos cosas. Puede ser un niño autista y puede tener déficit de atención con hiperactividad. También hay medicamentos para la hiperactividad. Si queremos mejorar la atención, la concentración, hay medicamentos para eso. Si el niño tiene ansiedad, también es muy frecuente en los autistas tener asociación con condiciones psiquiátricas. Ansiedad, depresión, trastorno de conducta. Hay medicamentos para eso. Entonces, sí, hay medicamentos para las cosas alrededor del autismo, no tanto para el autismo en sí. Luis Miguel, te lanzo la última pregunta para terminar este primer capítulo que me fascinó. Tú eres neuropediatra, te dedicas a muchas cosas, pero al neurodesarrollo con mucha fuerza. Y hay muchos elementos que van a afectar para bien o para mal el neurodesarrollo. Nosotros los adultos tenemos un cerebro que es el 2% de nuestra masa, pero que consume entre el 20 y el 25% de nuestras calorías. Creo que 15 o 16 veces más que lo que consumen nuestros músculos. Pero mientras más pequeños somos, consumimos mucho más. Por ejemplo, un recién nacido utiliza más del 85% de sus calorías va para el cerebro. Y mientras va creciendo, va bajando este porcentaje, pero un niño de 5 años está utilizando pues, más del 50% de sus calorías para el cerebro. Significa que la nutrición es vital para el desarrollo de nuestro cerebro, nuestro neurodesarrollo. Los primeros 6 meses sabemos que la leche materna es basta y sobra para esto. Pero luego aparecen algunos elementos importantes como son los ácidos grasos y las proteínas de alto valor biológico. Hace 2 millones de años el ser humano, el Homo erectus, comenzó a comer carne, a comer grasas, porque si no el cerebro no hubiese podido desarrollar. De esta importancia de la nutrición para el desarrollo del cerebro, ¿cuáles son estos nutrientes o micronutrientes que tú
dirías que son fundamentales y que no deberían faltar en la población infantil mundial? Claro. Bueno, el cerebro es un órgano que utiliza muchísimos micronutrientes, ¿no? Muchísimos. Y todos esos están en la alimentación, o deberían estar en los alimentos, ¿no? Pero la manera como nos alimentamos, la manera como se produce la comida, un poquito artificial también, las restricciones, el cambio climático también está ocasionando que tengamos menos acceso a comida de calidad. Puede hacer que una persona un niño tenga déficit en esos nutrientes y eso se va a reflejar en su desarrollo, ¿no? El omega 3, los ácidos grasos poliinsaturados, el omega 3, el omega 6, el omega 9 son quizás uno de los alimentos más importantes porque sirven como materia prima los bloques que una célula que se llama el oligodendrocito usa para construir la mielina. Y la mielina es el lípido que envuelve las conexiones de las neuronas y es lo que le da consistencia. Claro, que envuelve el cable, el axón de la neurona. Y es lo que le da el volumen al cerebro, ¿no? Pero hierro. El hierro también es fundamental, no solamente para la hemoglobina, sino también para el desarrollo del cerebro, ¿no? El ácido fólico, todos los micronutrientes que necesita la mitocondria para producir la energía. Realmente yo diría que todos son bien importantes, pero quizás en estos estamos... El omega 3, que está en los pescados fundamentalmente, omega 6 en los frutos secos, omega 9 en el aceite de oliva extra virgen, ¿no? Y las proteínas, ya sea de origen vegetal, pero fundamentalmente de origen animal. Entonces, los niños tienen que consumir alimentos de alto valor biológico y sobre todo con hierro también. Sí. Si no, por más que tengamos buenas escuelas, claro, no van a aprender nada. Sí, parece que es importante, sobre todo en los primeros años, ¿no? En los primeros años. De los primeros 1000 días, de los primeros 3 años, 4 años. Ya a veces cuando llegan al colegio ya toda la base de cómo dejamos ese cerebro listo para el aprendizaje, para la atención, ya pasó esa oportunidad de oro. Y en otro capítulo vamos a hablar todo el capítulo de las pantallas y los niños. Qué interesante. No quiero dejarlo para hablar solamente 3 minutos de pantallas porque da para 2 o 3 capítulos, así que ya te invitaré. Te agradezco muchísimo esta conversación amena, interesante, muy enriquecedora. Sé que a mucha gente le va a servir, va a calmar muchas angustias que tiene relacionadas a estos aspectos que tienen sus hijos, y a los que no han aprendido muchísimo de neuropediatría. Entonces, amigos, estoy muy contento de terminar este primer capítulo con un gran amigo, con Luis Miguel Milla. Espero que pongan sus comentarios, que lo sigan a Luis Miguel en su Instagram. ¿Cómo estás en Instagram? Como Luis Miguel Milla. Como neuropediatra Luis Milla. Sí. Neuropediatra Luis Miguel Milla. Tiene videos interesantísimos que pueden ver ahí. Y seguirá viniendo acá al podcast a hablar de neurodesarrollo en la infancia. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo del podcast Conversando con el Dr. Gus. Y los invito a comentar y también a suscribirse al canal del Dr. Gus para que sigan disfrutando de estos capítulos sobre medicina, sobre pediatría y muchos otros temas que ahí irán apareciendo. Por favor, comenten y sugieran temas que quisieran compartir, que quisieran disfrutar y aprender en este podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo.